Ayer estudiando un poquito, conocí algo que Dios le envía o le manda más bien a su pueblo como instrucción en aquellos días del desierto, pero para cuando entraran a la tierra prometida. Les dijo que ellos tenían que cosechar la tierra durante 8 años, pero en el noveno, cuando entraran en el noveno año, ellos comerían la última cosecha de ese tiempo. Y ahí entraría la tierra en un proceso de renovación, para que el nuevo fruto fuera parte de una nueva etapa. Y aún en eso yo veía, y el Espíritu Santo ministraba a mi corazón, porque hemos trasegado, caminado juntos, vivido experiencias durante 9 años muy enriquecedoras. Y aunque todo lo que vivimos y lo que Dios hizo nos ha servido para llegar a este momento de la historia en nuestro caminar, creo que Dios nos va a llevar a una etapa nueva. Amén. Diga conmigo, y nosotros somos parte de ello. Amén. Antes de iniciar, yo solo quiero compartir algunas pautas que, viendo lo que representa este tiempo para nosotros, el Espíritu Santo me dijo: ten en cuenta lo siguiente. Este aniversario, amados, marca el fin de un ciclo y abre la puerta a nuevas etapas en nuestro caminar y crecimiento espiritual. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos lleva a algo más. Ese es el mensaje que empecé a compartir hace 8 días. ¿Recuerda el título? Llévame a algo más. Y eso es parte de lo que Dios quiere hacer. Así como cuando en ese proceso de cambio y de transición, el pueblo de Israel saliendo de su estancia en el desierto, Dios habiendo renovado esa generación que no solamente tenía que ver con algo físico, sino con una mentalidad. Ustedes saben que la generación que se quedó en el desierto se quedó a causa de que ellos no entendieron lo que implicaba creer y obedecer la palabra de Dios para sus vidas. Por cada día que dudaron en la tierra prometida, cuando ellos estuvieron allí reconociéndola, Dios les dio 1 año en el desierto. Y luego que se sepultó, y yo creo que ahí está el simbolismo espiritual de lo que Dios logró en el corazón de esa generación. Luego que Dios terminó con esa mentalidad, Dios levanta una generación que incluso, y preste atención en lo siguiente, cuando la generación que murió y se quedó en el desierto vio sus jóvenes, dijo: miren, nosotros no podremos conquistar la heredad que Dios nos ha entregado. Nuestros jóvenes serán devorados. Y Dios, para darles una lección de que aún lo pequeño Él puede usarlo en sus manos, siempre y cuando Él vea que nosotros le creemos y le obedecemos. Dios usó una generación débil, inexperta e inmadura para conquistar la tierra prometida. Y eso me impacta, porque aún lo débil del hombre, amados, Dios lo usa a su favor para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es la enseñanza? Es que nosotros jamás podremos llegar a donde Dios dijo por nuestras propias fuerzas, ni apoyados en lo que humanamente tenemos para poder alcanzarlo. Somos una generación que debemos aprender lo que es la dependencia a nuestro Dios. Amén. Y así como se terminó el maná, desapareció la nube en el cielo y Dios empezó a darle del fruto de la tierra a su pueblo, ese cambio que no solamente tenía que ver quizás con una dieta alimenticia, sino con la manera en la que ahora verían a Dios. Yo creo que en esta nueva etapa Dios tiene una revelación diferente, algo mayor que Él quiere dar a conocer de su persona, y en eso quiere enseñarnos, tal vez usando lo que ha sido hasta el día de hoy, pero diciéndonos: no me encasilles en lo que tú ya has visto de mí, porque hay cosas nuevas. Amén.
Dios es un Dios, iglesia, de renovación y de cambios. Y eso tenemos que entenderlo. Él no quiere que nos estanquemos en un mismo lugar. Él no quiere que nos amoldemos a formas y estructuras que probablemente no son útiles para las nuevas cosas que Él va a traer en nuestra vida. Por eso Jesús, cuando se manifestó en aquellos días, amados, cuando anduvo en medio de su pueblo, Él citó palabras que yo creo que son muy significativas para nosotros como estas. Dios no puede derramar o vertir el vino fresco en odres viejos. No se puede con un paño nuevo o un remiendo nuevo tratar de tapar, amados, un hueco, un orificio, el desgaste de una prenda vieja. Dios necesita, para poder manifestar algo nuevo, nuestra disposición de facilitar una renovación. Amén. ¿Está aquí conmigo? Ahora, espiritualmente, el Espíritu Santo me hacía entender que Él nos va a llevar a una transición. Él nos va a llevar a un tiempo nuevo, resultado de lo que ha venido haciendo en estos años con esta casa, con esta iglesia. Y por eso quiero invitarle a que me acompañe en Marcos capítulo 6, que es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Porque retomando lo que compartí hace 8 días. ¿Sí fue hace 8 días? Sí, hace 8 días estuvimos hablando acerca de la oposición y las diferentes etapas que el propósito de Dios en Cristo Jesús enfrentó. Pero como en cada etapa Jesús manifestó algo particular de sí mismo para que la fe de sus discípulos se acrecentara. Amén. No hay nada que Dios haya dado a conocer que no sea útil para estimular tu fe y ayudarte, amados, a firmar en tus pasos. Todo lo que Dios ha hecho en todos estos años tiene la intención de incitar nuestra fe, de motivar nuestra fe para que sigamos adelante. Jesús había manifestado a sus discípulos en medio de escenarios naturales el poder, amados, y la afectación de su palabra. Estudiamos el milagro de la multiplicación, ¿recuerda? Como una palabra, como el poder que había en Cristo afectó un ámbito natural donde había escasez, donde había limitantes, pero Él la superó. Y cómo incluso de manera didáctica Jesús incluye a sus discípulos para ser parte de aquella obra y les regala una experiencia muy especial, porque al ver la multiplicación ellos se dieron cuenta que la fe de cada uno facilitó un medio por el cual Dios estableció una obra. Y esto nos deja ver cómo Dios actúa. Dios actúa en doble vía. En la medida que Él se ha manifestado a ti, en la medida que Él se ha dado a conocer, Él sabe que está edificando tu fe para que se convierta en un canal y a través de ella Dios pueda seguir manifestando lo que Él es, sus obras, su grandeza, su fidelidad, su poder. Amén. Pero mire algo más que el Espíritu Santo enfatizó el domingo hace 8 días. Marcos 6, verso 49, nos deja ver un aspecto muy relevante del por qué Dios ha obrado en medio de nosotros. La Escritura dice, verso 49, pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida Él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo,
soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Pero mire el verso 52, y aquí es donde me voy a detener un ratito, subráyelo. Porque no habían, ¿qué dice allí? Porque no habían entendido lo de los panes, sino que ¿qué? Su mente estaba embotada. Todo lo que Dios hace tiene un propósito y una intención. Todas las obras que han marcado tu vida, cada cosa que Dios ha hecho en diferentes etapas de tu caminar, ha tenido un propósito en Dios. Y es que tu mente, tu entendimiento espiritual se abra para comprender que lo que Dios hizo va a conectar con algo más. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Lo que Dios hace en tu pasado es una preparación para lo que está haciendo ahora en tu presente. Y lo que Dios hace en tu presente está ambientando lo que Dios en un futuro manifestará en tu vida. Estamos cumpliendo 9 años y el Señor me dijo: no tengan en poco todo lo que yo he hecho durante 9 años. Porque no solo son, amados, milagros extraordinarios en los que usted y yo hemos tenido la experiencia de ver cómo Dios obra a favor de nuestras necesidades. No solo tiene que ver con momentos de alegría en los cuales dijimos: Dios es real, Él responde. Todo lo que Dios ha hecho en el pasado ha venido, amados, poco a poco cultivando y preparando el escenario para lo que Dios quiere hacer hoy. Cuando Jesús hizo el milagro de la multiplicación, no estaba pensando solamente en vientres llenos. Estaba pensando en que horas más tarde, a medianoche, Él se manifestaría en un ambiente tan extraño, donde aún sus discípulos, en medio de su reacción, les iba a costar asimilar lo que Él estaba haciendo. Imagínense lo que pudo haber sido ver a Jesús en medio de la noche con olas casi que de 3 metros tratando de hundir esa barca, y Él aparecerse en medio de ese escenario y manifestar algo que yo creo, más adelante lo va usted a ver, fue algo muy determinante para lo que venía. Cuando ellos pasan todas estas experiencias, Jesús, en un tiempo de intimidad, reúne a sus 12 y les hace unas preguntas. Los de allá afuera dicen muchas cosas de mí, y al final eso no es importante. Lo importante es ustedes, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y si hoy Dios nos llamara a intimidad y nos preguntara, después de haber visto tantas cosas, y te lanzara a tu corazón esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué podríamos nosotros decir? Hay muchos que tienen conceptos de quién es Dios. En ese contexto, la Escritura dice que la multitud decía: Jesús es un profeta, es Juan el Bautista, es alguien que actuó con poder y su palabra era una palabra eficaz. El problema no es lo que otros piensen al ver a Jesús. El asunto radica en lo siguiente. Miren la respuesta de Jesús a Pedro, cuando Pedro declara con convicción: tú eres el Cristo. ¿Saben qué le dice Jesús? Esto no te lo reveló hombre. Esto es una revelación que el mismo Padre ha traído a tu corazón. Usted y yo podemos entender de Dios muchas cosas por lo que Él hace, por lo que Él ha manifestado en medio de tu vida cotidiana.
Y aunque tal vez Dios considera que vamos en un proceso de intimidad, de conocimiento, donde poco a poco Él va a depurar y va a quitar ideas equivocadas que nos hemos hecho de Dios. Amados, conocer a Dios es un asunto que viene del mismo Padre, quien nos hace entender quién es Él en nuestras vidas. Eso es lo más importante. Amén. Recuerdo que la Escritura incluso dice que después de que Israel durante 40 años vio la fidelidad, el amor de Dios, los cuidados de Dios, Dios concluye en la boca de Moisés diciendo esto: pero ellos nunca tuvieron ojos para ver, oídos para oír y para comprender, un corazón para comprender quién era Dios. El asunto no es si Dios hace más cosas para revelarse al corazón y hacernos entender su carácter. El asunto es si nosotros tenemos el corazón para comprender quién es Dios, a pesar de que no haga quizás más cosas. No porque no lo haga, Él lo seguirá haciendo. Pero quiero que usted vea algo aquí en estos versos que leímos. Estamos allí en la última parte, el verso 52. Me impacta lo que Jesús concluye al ver a sus discípulos. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, este verso 52. Dice así: porque no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprender. Antes de ir, quiero compartir con ustedes algo que hace unos días el Señor viene trayendo a mi corazón. Incluso en una de mis conversaciones con el pastor, él lo mencionó. Cleofas, si no estoy mal, me corrigen, fue parte de esos dos discípulos que iban de camino a Emaús, que después de la muerte del Señor Jesús se contrariaron, se frustraron y en medio de su reacción decidieron abandonarlo todo. Solo quiero citarle esto para que usted comprenda la implicación de lo que Jesús le dice a sus discípulos. Cuando ellos se dirigen allí, que yo no sé por qué toman la determinación de ir hacia Damasco, la Escritura dice, bueno, no sé si era hacia Damasco, creo que sí, que cuando Jesús les acompaña en medio del caminar, él empieza a escucharlos. Y lo que ellos hablan revela mucho de lo que ellos habían entendido del propósito en Cristo Jesús. Entonces ellos, extrañados, le preguntan a Jesús, que todavía no podían reconocerlo, y esto me parece muy importante para anotar algo al final. Cuando ellos le explican: ¿tú no te enteraste de Jesús el Nazareno? Teníamos una expectativa de que Él iba a ser el Salvador. Él era un profeta, dice literalmente así, poderoso en palabra y en hechos. El asunto es el siguiente: si este Cleofas, que luego se reúne con los 12, era parte de los discípulos de Jesús, ¿qué sucedió, amados, en aquellos años para que todavía, aún después de resucitado el Señor Jesús, porque cuando Él resucita dice que las mujeres van a la tumba, algunos discípulos van y verifican, y literalmente este Cleofas relata eso, dice: nos contaron esto. No solamente Cleofas dice: Jesús murió, Jesús lo vimos sufrir en la cruz, sino que después de 3 días resucitó. Las mujeres vinieron y nos contaron eso. Algunos discípulos lo corroboraron. Pero nosotros estamos en un camino distanciados a la instrucción que Él nos dio de vernos allí después de su resurrección. Cuando Jesús camina y después de partirles el pan y llegar con ellos y hablarles del reino, la Escritura dice que sus ojos
fueron abiertos. Ahora el asunto es el siguiente, para empezar a unir el mensaje, usted se conecte. ¿Cuántas cosas no solo podemos decir y hablar? ¿Cuántas cosas podemos decidir? ¿Cuántas cosas podemos hacer? Porque en nuestra vida no hay un entendimiento de lo que Dios nos habló, de lo que Él dijo que iba a manifestar y hacer. Esto me deja, amados, ver la importancia del entendimiento espiritual en nuestras vidas. Amén. Tu reacción, las decisiones que tomes, la manera en la que asimiles lo que ocurre, aunque sea a propósito de Dios, depende de que tú tengas un correcto entendimiento de las cosas. Puede ser que no todos los discípulos hayan tenido el mismo entendimiento. Y lo más crudo de esta verdad, ¿sabe cuál es? Que la gran mayoría estuvieron expuestos a las mismas palabras, a las mismas obras. Noten que el problema no está en si Dios habló, el problema no está en si Dios obró. Cleofas dijo, él fue un profeta. Noten lo que significa eso: alguien que habló de parte de Dios, que hablaba la palabra de Dios. Dice, poderoso en palabra y en hechos. En otras palabras, al final lo importante no es si Dios ha obrado en tu vida. Al final lo importante no es si Dios ha hablado en tu vida, siendo que eso es algo extraordinario. Aquí el asunto radica es si tenemos el entendimiento para comprender que lo que Dios hizo nos estaba transmitiendo un mensaje, estaba manifestando algo particular que Dios quería que usted y yo conociéramos. Voy a adelantarme. El lunes festivo le he compartido a algunos. Alguien externo a la iglesia que nos sigue y que ha sembrado en esta casa eventualmente, me escribe y me dice: pastor, Dios me dio una instrucción. Y me manda una foto. Cuando yo veo la foto, entendí lo que me quiso decir, pero luego él afirmó y me dice: Dios me dijo que cambiara todas las sillas de la iglesia. Y usted verá las sillas tan lindas. Aún las sillas tienen un nombre significativo: Maranata. Y yo le cuento a él y yo digo: wow, amor, nosotros hemos visto durante tantos años obras como estas, milagros que para nuestra lógica humana se salen de todo lo que pudimos haber soñado o esperado. Y aunque es algo físico y material que se puede ensuciar y dañar, esto a mí me brinda un testimonio. El hecho de haber llegado a este lugar y todo lo que ha ocurrido al cabo de estos años viendo las obras de Dios. Ahora, el punto no es cuánto más Dios tiene que hacer o qué milagro más extraordinario, a diferencia del último, Dios tiene que inventarse para transmitirnos intencionalmente lo que Él ha querido que usted y yo entendamos. ¿Cuántas cosas más Dios tiene que hablarle a su corazón para que cuando nos lleve a un nivel mayor de revelación no tenga que concluir lo que concluyó con sus discípulos? Ellos no han entendido el significado de lo que he hecho en sus vidas, porque su mente está embotada. ¿Se dan cuenta lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana? Necesitamos lo que Jesús hizo en esos dos discípulos que iban de camino a Emaús, no a Damasco, a Emaús, perdónenme. Que abra nuestros ojos, amén, para que todo lo que Él ha hecho en estos 9 años cobre el sentido preciso que Él ha querido dar. Pero vamos a leer un poquito. Vamos allí a Mateo, porque vamos a estudiar esta historia
a la luz de la perspectiva de Mateo. Y nos vamos a dar cuenta de varias cosas lindas que el Señor nos quiere decir. Vamos a ir al versículo, Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a leerlo en conjunto, completo. Yo le pido al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a pillar los detalles, amén, y poderlos coger todos, toditos. Verso 22, acababa Jesús de hacer el milagro de la multiplicación, e intencionalmente yo creo que Dios había planeado la experiencia de verlo caminar sobre las aguas. Enseguida Jesús, verso 22, hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Esto era lo usual que Jesús hacía. Pero la barca ya estaba muy lejos. Ese pero es intencional porque nos deja ver una situación, un problema que ellos estaban enfrentando. Dice, la barca estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Probablemente ellos estaban en el mar de Galilea o en ese lago, y más o menos algunos historiadores dicen este lago tenía más o menos unos 21 kilómetros de largo. O sea, no era un charco como para de alguna manera decir que los que piensan que Jesús caminó sobre ese lago, pues en ese momento no era un laguito, un riachuelo ahí que más o menos podía con sus pies tocar la tierra o la superficie del agua. No, era un lugar que era extenso, y al parecer estaban ellos intentando ir en contra del viento y llegaron hasta la mitad. O sea, estaban en el punto más profundo de ese lugar. Amén. Probablemente, dicen algunos historiadores, que estaban a 14 kilómetros hacia fondo. O sea, era una situación, y le describo esta situación para que usted pueda comprender el escenario en el que Jesús decide manifestarse a ellos. Amén. En medio de una situación compleja, natural, que estaba rodeada de un entorno, amados, que aunque los discípulos, en su mayoría, los que eran pescadores, conocían cómo afrontar una tormenta en el agua, yo creo que Pedro, mientras se mantuviera dentro del barco, él sabía la técnica precisa para poder enfrentar una tormenta. Y en ese escenario, dice la escritura, dice, a la cuarta vigilia, verso 25, de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron. Amado, yo me hubiera botado al agua y hubiera intentado nadar hasta la orilla. Dice, se turbaron y decían, es un fantasma. ¿Sabía usted que la gran mayoría de los judíos no creían en los fantasmas? Ellos creían en la reencarnación, en el sentido de la resurrección, pero no creían en fantasmas. Ahora, esto me impacta y le parecerá tonto. Indagando un poco en algunos historiadores, ellos hablando de este momento, les parecía tan chistoso porque alguien que está en un momento de tanto temor, casi que usted no piense incluso en su reacción lo que usted dice. Y piense un momento en algún episodio de su vida donde usted estuvo en una situación que lo llevó a tanta presión que aún usted gritó, lloró, se desesperó. Yo no sé si usted es de esos que toca darle una cachetada para ayudarlo a volver a entrar en razón. Y luego usted decía, oiga, pero yo ¿qué hice? ¿Qué dije? Yo puedo ver una reacción natural y humana, que aún con su razón ellos no podían ni explicar. En medio de esa situación, lo único que se manifestó fue su reacción. Y ellos, dice que se llenaron de temor. Y mire, me parecía un chistoso lo que viene.
se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Imagínense a 12 hombres en una barca pequeña, acurruscados allá, gritando: ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! Y ahí Jesús irrumpe con esa voz tranquila y dulce ese momento y les dice: frescos, tranquilos. Y miren lo que dice el verso 27. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo. Y léalo conmigo, literal como lo dice. ¿Qué dice? Soy yo. ¿Sabe que algunas versiones omiten lo que en el original sí dice? En el original no dice soy yo, sino dice yo soy. Y Jesús no está haciendo referencia a que le está diciendo a sus discípulos: ¡hey! Es su maestro. No. En el original, lo que literalmente Jesús cita es uno de los nombres más reconocidos de Dios en el Antiguo Testamento. Es más, voy a citarle algo un poquito para que usted entienda la intención y el propósito que Jesús tenía en medio de ese escenario para transmitir y hablarle a sus discípulos. La primera vez en la que Dios dejó conocer su nombre del yo soy fue cuando se manifestó a su pueblo en los días de Egipto y los quiso salvar y rescatar de esa situación. Es como si intencionalmente Jesús los hubiera expuesto. Y amado, yo me lo imaginaba y me reía yo solito. Yo no me imagino desde el monte a Jesús orando allá: bueno, Padre, gracias porque hiciste una obra extraordinaria. Estoy tan feliz de ver la fe de los discípulos. Mira cómo ellos facilitaron lo de la multiplicación de los panes. Cuánta gente fue edificada y bendecida por ese milagro. Ay, Padre, concédeme que estos cabezones entiendan por qué hicimos el milagro de los panes. Y ahorita en un ratito que voy a encontrarme con ellos y que lo voy a hacer de una manera incluso extraña, que ellos puedan manifestar que han comprendido todo lo que yo les he querido enseñar y hablar. Yo creo que Jesús desde allá vio, dijo: ya están a la mitad del agua. Allá los veo, yo no sé cómo. Allá los veo remar en contra del viento, ya están cansados. Es el momento preciso. Miren el momento que Jesús escoge para manifestar ese aspecto de su divinidad. En un momento de temor, en un momento de terror, en un momento de desesperación. Y Él dice, entrando en ese escenario con esa voz cálida: no teman, tengan paz, yo soy. Qué tremendo esto. La palabra yo soy en el griego, aunque la explicación no está en el griego, pero en realidad lo que se usó aquí es una palabra muy linda que significa, cuando se parte la raíz, es el yo soy, que significa el más poderoso que cualquier otro Dios. Dios vence todos los obstáculos, por eso podemos depender de Él. En parte eso es lo que significa esa palabra, pero también significa el Dios que es eterno y autoexistente. En otras palabras, que no depende de lo natural para ser quien es Él. Usted y yo, humanamente, reconocemos lo vulnerables que somos porque dependemos de los aspectos naturales y físicos que nos rodean, ¿o no? ¿Cierto? El día que usted deja de comer, ¿qué le pasa a su cuerpo? Se debilita. El día que usted deja de tomar agua, ¿qué le pasa a su cuerpo? Empieza a agonizar, ¿verdad?
dependemos de los factores naturales. Y en ese momento, justo en ese momento, Jesús decide revelarle ese carácter a sus discípulos. Primero, en esa frase les está diciendo: yo estoy por encima de esta situación que ustedes están viviendo. Yo venzo estos obstáculos. Por eso entiendo el por qué Jesús camina sobre las aguas. ¿Sabía cuántas leyes naturales rompió Jesús al caminar sobre las aguas? Entre esas, la gravedad. Y lo que yo entiendo es literalmente esto: el mismo que inventó y sujetó con las leyes naturales a la misma creación para que funcionara, es el mismo que está por encima de ellas, testificándole a los discípulos que Él estaba al control soberano de esa experiencia. Le voy a decir algo para que empiece a comprender lo que quiero transmitirle del Espíritu en este mensaje. Hay cosas que en algunas experiencias con nuestro Dios no vamos a aprender sino hasta que Él nos sumerja en otras donde el escenario de caos, aunque sea complejo, es lo que le va a facilitar a Dios dejarte ver quién es Él por encima de esas situaciones. Amén. Es fácil decir Dios es soberano, porque parece que se ha convertido en un cliché en nuestra boca. Muchas de las cosas que referimos de Dios solamente son, amados, doctrinas aprendidas, como le pasó al pueblo de Israel. Todo lo que ustedes saben de Dios son mandamientos aprendidos, pero ¿cuánto de eso es una experiencia real? Cuando usted le ha dicho: Dios, yo quiero verte, usted no sabe lo que está diciendo. Yo quiero experimentarte y saber que en tu carácter eres lo que eres. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Para mí, amados, el escenario de la tormenta en aquel lago era parte de un recurso que Dios usa para darse a conocer de una manera más cercana, íntima y profunda. Es más, voy a decirle algo poderosísimo y yo no lo había entendido. ¿Sabía usted que cuando los profetas hablaron de Jesús, uno de los nombres que Dios dio para su Hijo, para su ungido, para el Cristo, es el nombre Emanuel? ¿Sabía eso usted? En Isaías 7 habla de esto. Y ya en los evangelios, cuando el niño nace, se profetiza y se habla acerca de este nombre, y se aclara en realidad lo que significa Emanuel, Dios. Pero en original la palabra Emanuel viene de una raíz que significa yo soy. Y saben que esto me pareció tan especial, porque lo que vio Moisés y el pueblo de Israel al salir de Egipto no fue lo mismo, aunque tenía el mismo concepto, no fue la misma manera en la que Dios decidió tal vez mostrarse a su pueblo en otra etapa, en otro ciclo, años, siglos más tarde. Yo creo algo, y esto ya es una apreciación personal. Usted y yo no conocemos sino muy poco en realidad de quién es Dios. Y Dios quiere darse a conocer de una manera mayor y profunda a nuestras vidas. Por eso aparejará circunstancias donde nosotros podamos verle. Y me parece tan lindo, porque cuando Daniel oraba ahorita, él citó algo. Si fuiste tú, la experiencia de Job. ¿De oídas? ¿Sí fue Dani o fue la mamita? ¿Fue Dani? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a vivir para que nuestros ojos? Ese es el asunto.
Ahora, analicemos algo de este texto. Deténgase un momento allí en el verso 28. Usted va a entender algo precioso. El primero que reacciona ante lo que Jesús revela del mismo, porque no fue cualquier cosa. Ella entendió lo que significa las palabras que Jesús cita. Jesús dice: yo soy el Eterno, yo no dependo de los factores naturales para existir, yo soy un Dios que está por encima de esta circunstancia. Es más, cuando se habla del yo soy, también se conmemora un Dios fiel y veraz que cumple sus promesas. Cada vez que el pueblo de Israel mencionaba el nombre de Dios, que después, amados, en la abreviación le llamaban el Kyrios, el Señor, estaban recordando cómo ellos dependían de su Dios. Cuando Pedro escucha esto y a su espíritu el Padre le revela esta verdad, imagínense y vean la reacción que Pedro tiene. Lo que para Pedro era un ambiente de seguridad, su barca, un lugar conocido de confort, para lo que quizás en un momento fue incluso el propósito que definió su vida, porque él era pescador. Esa revelación lo incitó y lo llamó a salir de ese escenario natural para introducirse en uno sobrenatural. ¿Se da cuenta lo que puede hacer la revelación de Dios en nuestro corazón? ¿Me está comprendiendo? Entonces dice la escritura: y Pedro le respondió. Wow, ¿qué entiendo yo? De lo que Dios reveló a 12 hombres, solo un corazón, por lo que ocurrió en su interior, pudo corresponder y ver algo más allá que lo que estaban sintiendo. Entonces dice la escritura: y Pedro le respondió: Señor, que la palabra aquí original es Kyrios, soberano, aquel que tiene el control, aquel que gobierna sobre la creación. Eso es lo que vio Pedro, y eso fue lo que él respondió. Tú eres soberano sobre las aguas, tú eres soberano sobre los vientos, tú eres el creador. ¿Qué espera Dios, amados, cuando Él se revela a nuestras vidas? Que podamos corresponder a ello y en nuestra fe manifestar que estamos caminando en pos de lo que Dios está revelando. Amén, amén, amén. Entonces dice allí en el verso: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Wow, qué tremenda esta afirmación. La palabra mandar es una palabra griega que significa no solamente ordenar, no solo tiene que ver con obedecer la orden de un superior. La palabra en su raíz es la palabra incitar. ¿Qué es la palabra allí? Incitar, provocar. En otras palabras, Él le dice: yo creo a lo que tú estás revelando, yo creo a lo que tú estás manifestando de ti mismo. Solamente te pido que para poder corresponder a esa revelación, de acuerdo a que tú eres el que gobierna, cita la palabra, incita mi fe, provoca mi fe, para que yo pueda salir de este espacio y sumergirme en la dimensión en la que tú estás. Wow, y eso me pareció increíble. Eso me pareció increíble. Entonces ustedes conocen la historia. Jesús, ¿qué le dice? Ven. Qué tremendo esto. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a donde Jesús, ¿verdad? Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Amados, la base de nuestra fe tiene que ver con lo que Dios te ha manifestado y ha revelado a tu vida. Lo único que nos va a incitar a dar pasos de obediencia es sobre en qué está puesta tu fe. Alguien dijo una vez esto que creo que tiene mucho sentido. La fe más madura es aquella que cree en quién Dios es y no solamente en lo que Él puede hacer por Él. A veces nuestra fe solamente se limita en lo que queremos que Dios haga por nosotros. Para mí ese fue el nivel de la multiplicación de los panes. Jesús había manifestado su poder, pero ahora le había decidido manifestar quién era Él. Yo estaré contigo, yo soy Emmanuel, yo soy el que nunca te va a fallar, el que te va a sostener a pesar de lo que tú enfrentes. No solamente cree que yo puedo hacer algo por ti, sino cree en lo que yo soy para ti. Y el escenario, amados, de la tormenta quiso testificarle eso a Pedro. El asunto es que cuando Pedro dejó de mirar quién era Dios, y es muy simbólico, porque literalmente en la descripción podemos entender la analogía. Cuando Pedro empieza a mirar el fuerte viento y las olas grandes y deja de mirar quién es Dios, ahí se hunde. Por eso la insistencia del Espíritu Santo es: ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es? ¿Quién es? Si usted y yo seguimos manteniendo nuestra mirada en Él, amados, nosotros no solo vamos a corresponder a la revelación de su corazón, sino vamos a meternos en la dimensión que Él necesita que nosotros estemos. Viene un nuevo tiempo, pero le voy a decir, ese tiempo que viene no lo podremos disfrutar si nosotros no tenemos la fe correspondiente a lo que Dios espera ver en nuestras vidas. Amén. Creo que se le fue la música a Pocho. Amén. ¿Usted está comprendiendo? Voy a terminar con algo que me pareció muy significativo. Cuando Jesús ve a Pedro hundirse, Jesús no repara en extenderle la mano, ¿o sí? No es como algunos de nosotros que antes de extender la ayuda tiramos el palo, ¿verdad? Imagínense donde Jesús se hubiera puesto a esperar y explicarle a Pedro que lo que él había hecho tenía que ver con su falta de creer en lo que Dios le había revelado. Se ahoga. Jesús le extiende la mano, lo saca y le dice: hombre de poca fe, esto que te revelé no debiste haberlo perdido de tus ojos. Y eso me hizo recordar el momento, la noche en la que Moisés salió de Egipto. Dios me despertó esta semana con una frase. Dice: se mantuvo firme viendo al invisible. Eso lo dice Hebreos, describiendo la fe de Moisés. Hebreos 11 lo cita. ¿Y qué entiendo yo de esto? Preste atención aquí, por favor. Cuando Moisés sale de Egipto, él enfrentaba, amados, el momento más álgido de ese proceso. Faraón estaba no solamente enojado y endurecido por todo lo que había tenido que vivir durante esas plagas. Se había acabado de morir su hijo. Y yo creo que tenía en su corazón resuelto irse en contra de Moisés. Y Moisés lo sabía. Pero la Escritura dice
que Moisés no tuvo temor de la ira del rey. Dice, y salió aquella noche manteniéndose firme como viendo al invisible. En este tiempo Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en quién es Él. Ese fue el escenario donde Dios reveló su nombre, yo soy. El punto es lo siguiente: yo no sé qué vendrá, yo no sé qué circunstancias vamos a enfrentar. Esta mañana tuve un sueño con una familia de aquí de la casa y le conté en la mañana a esa persona y le dije, Dios me mostró en ese sueño que van a pasar un proceso difícil, pero en el proceso, todo el tiempo en el sueño los vi como Dios los cuidaba, como Dios estaba allí sosteniendo, protegiéndoles. Y a mí me impactó eso. Y se une con este mensaje. ¿Por qué? Porque lo más importante de crecer en Dios y de avanzar en su propósito no es que en la medida que avanzamos las cosas sean mejores, porque nos evita Dios los procesos y las pruebas. Eso no es lo importante. Lo importante es en quién está tu fe. Y si lo que Dios ya ha revelado, amados, tiene relevancia y peso en tu vida, como para que tú no desvíes la mirada de Él. Porque todo lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy ha buscado que tú entiendas y comprendas que tú tienes un Dios fiel, un Dios que no te abandona, un Dios que te sostiene, un Dios que es eterno y no cambia, un Dios, amados, en el que nosotros podemos confiar y esperar, porque es verdadero y es veraz. ¿Usted quiere crecer en fe? Dios se ha propuesto hacer crecer nuestra fe en este nuevo tiempo. Amén. ¿Quiénes serán los que permanecerán en pie firmes sobre las circunstancias? Los que no quiten su mirada de Él. Pero aunque tú te hundas, ¿saben que Jesús manifestó en medio de esas aguas su misericordia y su gracia? Y Él le dijo, Pedro, aunque tú dudes, yo sigo siendo fiel. Ese yo soy que te habló hace un momento, te lo está demostrando en mi mano extendida. Amén. Amén. Por eso Dios ha obrado tanto en este último tiempo con esta casa. Póngase en pie y vamos a orar. Yo siempre le pregunto, dígame si entendió. No se lo voy a preguntar. Yo voy a orar para que Dios nos ayude a entender lo que Él nos ha dicho, no solo hoy, sino en todo este último tiempo. Que podamos ver más allá de lo que humanamente y con nuestro razonamiento nosotros hemos asimilado. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en este día. Yo siento que estás poniendo la base para lo que tú vas a impartirnos el día de mañana. Frente a lo que nos has hablado, lo único que te pido, Dios, así como lo cita la Escritura, que tú mismo determinaste no darle a tu pueblo ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, después de que vieron tantas obras. Yo te pido entonces que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender el mensaje detrás de todo lo que has hecho en estos 9 años con este ministerio, con esta iglesia y con estas familias. No solo hoy podríamos decir, wow, sí, Dios es extraordinario, Dios hace milagros poderosos. No. Que podamos verte a ti como Pedro y los discípulos te vieron en aquellas aguas turbulentas. Vieron al yo soy, a Emmanuel, Dios con nosotros. Tú me hablaste y me dijiste anoche lo siguiente: llevo 9 años testificándoles quién soy yo, porque eso los ha venido preparando para lo que a partir de ahora
van a tener ustedes que vivir en su fe. Y vienen escenarios mayores, donde habrá más gloria y más manifestación de Dios. Pero serán escenarios que para nosotros serán complejos. Y nuestra humanidad querrá reaccionar. Pero es allí donde la dulce y apacible voz de nuestro Maestro nos recordará: yo soy fiel, yo soy eterno, yo no cambio, yo te sostengo, yo estoy al control, yo soy soberano. Y Él espera hijos que digan: mi Kyrios, mi Señor. No solamente mi escenario de vida se somete a ti, yo también me someto. Di la palabra, di qué quieres que yo haga en medio de este escenario. Y a muchos nos dirás: ven, desde mi misma posición, mira tus circunstancias. Ven, párate desde donde yo estoy, para que tú comprendas quién soy yo en medio de tu caos. Que podamos, oh Dios, mantenernos firmes como viendo al invisible. Gracias, porque este es un mensaje que nos anticipa a otros tiempos y nos confirma que todo lo que ya has sembrado va a ser útil, Señor, y por eso no hay que temer. Te honramos, te bendecimos y te damos la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén.